Selena estaba de pie junto a la ventana de la cocina, observando cómo las nubes grises sobre Tacoma se deslizaban lentamente hacia la bahía. La lluvia golpeaba contra el cristal con una consistencia que antaño la había reconfortado, pero que ahora solo servía para recordarle que incluso el clima de esta casa se había vuelto hostil. Apretó la taza de café frío entre las manos y escuchó los sonidos que provenían del salón. La casa había cambiado en las últimas 3 semanas, desde el funeral de su padre. Antes era un ambiente tranquilo, lleno del calor del hogar familiar que Clarence Harris había creado. Ahora todas las habitaciones están empapadas de tensión e incertidumbre. Selena, ¿dónde están mis papeles? La voz de Blake sonaba con la irritación habitual que le invadía desde la lectura del testamento. Antes le había hablado con más delicadeza, sobre todo cuando necesitaba algo. Ahora cada una de sus palabras conllevaba una exigencia de cumplimiento inmediato. ¿Qué tipo de cosas?, dijo ella sin apartarse de la ventana. Quería prolongar aquellos pocos segundos de paz antes de volver a sumergirse en la atmósfera de tensión que reinaba ahora en la casa. Selena pudo ver el reflejo de Blake en el cristal, de pie en el umbral de la puerta, golpeando con los dedos la jamba con impaciencia. Sabes exactamente lo que son: copias del testamento, extractos bancarios, todo sobre la herencia de tu padre. Selena se volvió lentamente. Blake tenía el mismo aspecto de siempre. Alto, todavía guapo a sus 34 años, con el pelo oscuro cuidadosamente peinado y un traje impecablemente planchado. Siempre cuidaba su aspecto, pero se había vuelto especialmente cuidadoso en las últimas semanas, como si se preparara para alguna negociación importante. Su expresión se había endurecido y su mirada había adoptado esa fría expresión calculadora que Selena solo había notado antes, cuando hablaba por teléfono con antiguos colegas de la compañía de seguros. Los papeles están en la caja fuerte de mi padre, respondió con calma, como deben estar todos los papeles importantes. Necesito copias. Hoy mismo. Blake dio un paso hacia la cocina y Selena se dio cuenta de que llevaba en la mano un cuaderno con algunas notas. Ya he concertado una cita con un abogado. ¿Qué abogado? ¿Y por qué? Blake frunció el ceño. En 4 años de matrimonio se había acostumbrado a que Selena no hiciera demasiadas preguntas, sobre todo cuando se trataba de asuntos de negocios. Siempre había sido una esposa obediente que se ocupaba de las tareas domésticas. Cocinaba, se reunía con él después del trabajo y no interfería en lo que él consideraba asuntos de hombres. Pero algo había cambiado desde la muerte de Clarence Harris, y ese cambio había molestado claramente a su marido. Tengo algunas formalidades que atender, dijo evasivamente, guardándose el cuaderno en el bolsillo de la chaqueta. Se da cuenta de que una herencia de esta magnitud requiere una cuidadosa comprobación de todos los documentos. No puedes aceptar esa cantidad de dinero sin asegurarte de que todo es legal. Selena dejó la taza en el alféizar y miró a su marido más de cerca. Había algo nuevo en sus ojos que no había notado antes, o que no quería notar. Codicia mezclada con cálculo y una especie de impaciente expectación. Mi padre siempre fue muy cuidadoso con el papeleo, dijo. Tenía a los mejores abogados en plantilla. Eso no significaba que no fuera posible cometer errores. Blake se apoyó en la jamba de la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho. Sobre todo cuando se trata de tanto dinero. ¿Sabes siquiera cuánto vale? Hoteles, terrenos, acciones, propiedades en Seattle. Selena, cariño. Joyce entró en la cocina, y Selena no pudo evitar darse cuenta de lo perfectamente oportuna que era su llegada. Su suegra, que se había mudado con ellos después del funeral, con el pretexto de ayudarlos y apoyarlos en momentos de necesidad, tenía la extraordinaria habilidad de aparecer justo cuando la conversación se ponía tensa. Una mujer de 58 años, con el pelo gris cuidadosamente peinado y una mirada aguda en sus ojos marrones, siempre parecía como si acabara de volver de la peluquería. Pareces cansada. Quizá deberías descansar mientras Blake y yo hacemos todo este aburrido papeleo. No estoy cansada, dijo Selena, observando que Joyce iba vestida de forma especialmente elegante para un día normal en casa. Un elegante traje azul marino, pendientes de perlas, un bolso caro sobre la mesa de la cocina. Y los papeles me conciernen ante todo, ya que se trata de mi herencia. Joyce intercambió una rápida mirada con su hijo. Era demasiado comprensiva, demasiado significativa,
como si ya hubieran tenido una conversación sobre el tema. Por supuesto, cariño, continuó ella, en el tono de voz que se emplearía con un niño malhumorado o un alumno lento. Pero te das cuenta de que Blake es mucho mejor en asuntos legales y financieros. Tiene mucha experiencia en este campo. Selena estuvo a punto de reírse, pero se contuvo. La experiencia financiera de Blake consistía en que había trabajado como directivo intermedio para una pequeña compañía de seguros durante 3 años, vendiendo pólizas a automovilistas, hasta que se había casado con ella y había dejado el trabajo, decidiendo que un suegro rico debía mantener a su familia. Después de casarse, de vez en cuando hablaba de buscarse la vida en los negocios, pero su búsqueda consistía sobre todo en largos desayunos con amigos y en leer noticias financieras en Internet. Mi padre hizo un testamento muy detallado, dijo Selena, sentándose a la mesa frente a su suegra. Es muy claro y directo. Trabajó en él durante meses en 2 bufetes distintos. Claro para ti. Blake se sentó junto a su madre, y Selena se dio cuenta de que tenía una carpeta de documentos en las manos. ¿De dónde venía? Ella no lo vio. Pero hay que tener en cuenta ciertos matices. Por ejemplo, los derechos de un cónyuge sobre los bienes adquiridos conjuntamente según la ley del estado de Washington. ¿Qué bienes adquiridos conjuntamente? Selena se enderezó en la silla. Todo lo que dejó mi padre fue propiedad personal suya mucho antes de que nos casáramos. Compró el primer hotel en el 87, cuando yo tenía 7 años. No es tan sencillo, intervino Joyce, sacando unos papeles del bolso. Hay ciertas leyes sobre los bienes conyugales, sobre los derechos de los cónyuges a los bienes adquiridos durante el matrimonio. Solo queremos asegurarnos de que se hace de forma adecuada y justa para todos los miembros de la familia. La palabra justo sonaba especialmente falsa viniendo de una mujer que, en 4 años, no había preguntado ni una sola vez por la salud o el estado de ánimo de su nuera, pero criticaba regularmente su forma de cocinar, de vestir y su falta de hijos. Joyce nunca perdía la oportunidad de insinuar que Selena no era una esposa lo bastante buena para su precioso hijo. ¿Qué crees que sería justo?, preguntó Selena, cruzando los brazos sobre el pecho. Bueno, obviamente, Joyce desdobló una especie de documento y lo colocó sobre la mesa. Blake ha sido un marido fiel todos estos años, cuidando de ti, apoyando a tu padre en los momentos difíciles de su enfermedad. ¿No es justo que reciba su parte de toda esta riqueza? ¿Su parte de qué? Selena cogió el documento y lo hojeó rápidamente. Era una copia impresa de un artículo sobre derechos de sucesión. ¿Y qué era? Información sobre cómo se suele repartir la herencia en las familias, dijo Blake. Investigué un poco. Resulta que hay muchos precedentes de testamentos declarados nulos o incompletos. Herencias, por supuesto, dijo Joyce como si fuera algo natural. Tu padre, que en paz descanse, te quería mucho, pero no podía haber tenido en cuenta todas las complejidades que conlleva la muerte. No es abogado. Selena dejó el documento sobre la mesa. De repente se dio cuenta de que la conversación que estaba teniendo lugar ahora había sido cuidadosamente planeada. Estaba claro que Joyce y Blake habían hablado del tema de antemano, se habían preparado para ello e incluso habían recabado información. Papá me lo dejó todo a mí, dijo lentamente. Fue su decisión consciente. Estaba cuerdo y en su sano juicio. La decisión de un hombre enfermo que tomaba analgésicos fuertes, dijo Blake rápidamente. Sharon, tu padre había estado bajo los efectos de la morfina durante los últimos meses. Puede que su juicio no fuera del todo adecuado. ¿Me está acusando de aprovecharme de la enfermedad de mi padre? Hay una nota fría en la voz de Selena. Nadie te está acusando de nada, querida. Joyce extendió la mano por encima de la mesa, pero Selena se apartó. Simplemente no creemos que el testamento estuviera muy bien pensado. Clarence te quería mucho, por supuesto, pero no podía prever todas las complicaciones legales y financieras que surgirían tras su muerte. ¿Qué tipo de complicaciones? Bueno, por ejemplo, las complicaciones fiscales. Blake sacó otro documento de la carpeta. El impuesto de sucesiones sobre esa cantidad de dinero sería enorme. Estamos hablando de millones de dólares que irían a parar al Estado. Y si parte de la herencia se me registra a mí como cónyuge legal, podemos ahorrarnos mucho dinero en impuestos. Y ese dinero ahorrado se quedará en nuestra familia, añadió Joyce. ¿No es razonable? Selena miró a su marido detenidamente. Hace 4 años, ella creía de verdad que él la quería. Blake había sido encantador, atento, había dicho las palabras adecuadas en el momento oportuno.
Había regalado flores, recordado aniversarios, había sido galante con su padre. Clarence Harris se había mostrado frío con su yerno desde el principio, pero Selena lo achacó a los celos naturales de un padre que no quería compartir a su única hija con nadie más. ¿Qué pasaría si rechazara sus ofertas?, preguntó. Blake y Joyce volvieron a intercambiar miradas, y Selena se dio cuenta de que también se habían estado preparando para esa pregunta. ¿Por qué te negarías? Joyce sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Somos familia. Queremos ayudarte a sobrellevar una responsabilidad tan grande. Te das cuenta del peso que se ha puesto sobre tus hombros, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad? ¿De qué tipo de responsabilidad estás hablando? Responsabilidad financiera, por supuesto. Joyce hablaba como si estuviera explicando algo obvio. Selena, querida, tú nunca has dirigido un negocio serio en tu vida. Gestionar una cadena hotelera, carteras de inversión, propiedades comerciales. Es muy complicado y requiere conocimientos especializados. Necesitas la ayuda de gente que realmente sepa lo que hace. ¿Y esas personas que saben de asuntos financieros sois vosotros dos? Somos tu familia, dijo Blake, inclinándose hacia adelante. ¿En quién más puedes confiar? ¿En gestores contratados que van a robar? ¿En asesores ajenos que solo piensan en sus comisiones? ¿O en tu marido y tu suegra que piensan en sus propios intereses? Joyce apretó los labios. Blake golpeó la mesa con la palma de la mano. Selena, esto se está poniendo feo. Te estamos ofreciendo una solución sensata que beneficia a todos. ¿Para todos o para ti? Selena se levantó de la mesa. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificaba y las nubes grises se volvían aún más oscuras. Pensó en lo mucho que habían cambiado Blake y Joyce desde el funeral. Antes se habían mostrado indiferentes hacia ella, no hostiles, pero tampoco amistosos. Ahora se preocupaban obsesivamente por ella, y esa preocupación tenía un propósito muy específico. Necesito tiempo para pensar en todo esto, dijo, dirigiéndose a la puerta. Por supuesto, cariño, se levantó Joyce a continuación. Pero no tardes demasiado. Cuanto antes lo hagamos, mejor será para todas las partes. ¿Qué quieres decir con cuanto antes? Bueno, se encogió de hombros Joyce. Hasta que no se presente la documentación a Hacienda, aún podemos hacer cambios. Después sería mucho más difícil arreglar las cosas. Selena asintió y se dirigió a la puerta de la cocina. En el umbral, se dio la vuelta y miró a su marido y a su suegra, que permanecían sentados a la mesa. ¿Y si decido dejar las cosas exactamente como las ordenó mi padre? Blake se levantó lentamente de la silla. Su expresión se endureció y su voz se volvió fría. Entonces tendremos que encontrar otras vías legales para proteger los intereses de la familia, dijo muy tranquilo. ¿Qué otros medios? Selena. Joyce se acercó más a ella, y había algo amenazador en sus movimientos. ¿Te das cuenta de que si un testamento se hace violando la ley o bajo coacción, puede ser impugnado ante los tribunales? Realmente no queremos llevar esto a los tribunales, pero si usted persiste y se niega a hacer concesiones razonables, ¿así que me está amenazando abiertamente con una demanda? Le estamos ofreciendo un compromiso razonable que es bueno para todos, dijo Blake. Todavía hay una oportunidad de llegar a un acuerdo amistoso, sin demasiado alboroto ni publicidad. Y sin el gasto de abogados, añadió Joyce con una sonrisa falsa. Selena miró a las dos personas. Durante 4 años habían vivido en la misma casa, comido en la misma mesa, celebrado cumpleaños y aniversarios, dado la bienvenida a Navidad y Nochevieja. Durante 4 años los había considerado su familia, aunque no fuera la más afectuosa. Ahora estaban ante ella dos completos desconocidos con ojos fríos y calculadores y sonrisas depredadoras, discutiendo sobre su herencia como si ya estuviera muerta. Pensaré en lo que has dicho, repitió y salió de la cocina, sintiendo sus miradas clavadas en su espalda. Selena subió al dormitorio y cerró la puerta. Por primera vez en 4 años de matrimonio, sintió la necesidad de aislarse de su marido. Se sentó en la cama y cerró los ojos, dejando que los recuerdos la transportaran a aquellos últimos meses de la vida de su padre, cuando todo parecía normal, y Blake y Joyce se comportaban como parientes normales, preocupados únicamente por la salud del enfermo. Clarence Harris había caído enfermo de repente, como suele ocurrir con los hombres fuertes acostumbrados a controlar todos los aspectos de su vida.
El pasado mes de marzo volvió a casa de otro viaje de negocios a Portland y se quejó de fatiga. Selena había bromeado entonces diciendo que ya era hora de que bajara el ritmo, porque a sus 63 años podía permitirse descansar más. Su padre solo se rió y dijo que descansaría cuando construyera 2 hoteles más en la costa. Los dolores de estómago empezaron en abril. Clarence los había ignorado al principio, atribuyéndolos al estrés y a la mala alimentación en los viajes de negocios. Selena lo recordaba de pie junto a la ventana de su despacho, sujetándose el respaldo de la silla y retorciéndose de dolor, pero sin dejar de hablar con los contratistas por teléfono. Solo cuando se desmayó en pleno despacho, consiguieron llevarlo al médico. El diagnóstico sonó como un veredicto. Cáncer de páncreas, estadio 4. El doctor Miller, el médico de cabecera que había estado viendo a los Harris durante 15 años, no hizo ningún esfuerzo por ocultar la verdad. A Clarence le quedaban de 3 a 8 meses de vida, dependiendo de la respuesta de su cuerpo a la quimioterapia. Tengo que poner mis asuntos en orden, le dijo el padre a Selena aquella tarde, cuando regresaron del hospital. Estaba sentado en su sillón favorito del salón y parecía haber envejecido 10 años en un solo día. No tengo mucho tiempo. Blake se mostró extraordinariamente atento y cariñoso durante aquel periodo. Asumió la responsabilidad de coordinar el tratamiento, concertar citas con los médicos, buscar información sobre clínicas y nuevos tratamientos. Selena estaba muy agradecida a su marido por su apoyo, sobre todo cuando ella misma apenas podía hacer frente a la tensión emocional. Selena, le dijo Blake una tarde de mayo, mientras volvían del hospital tras otra sesión de quimioterapia. Tu padre tiene que pensar en el testamento. No quiero ser poco delicado, pero es mejor decidir estas cosas con antelación. Ya lo está pensando, replicó Selena. Hoy me ha dicho que quería ver a su abogado. Bien, Blake asintió. Si necesita ayuda con el papeleo, estoy dispuesta a no ayudar. Tengo experiencia con papeles legales. Joyce también era inusualmente activa para ella. A menudo venía con comidas preparadas. Ayudaba en la casa, se sentaba con Clarence cuando Selena salía de compras o iba al médico. Su suegra incluso aprendió a preparar infusiones que aliviaban las náuseas después de la quimioterapia. Clarence es un hombre muy fuerte, dice Joyce mientras remueve la sopa en la olla. Seguro que mejorará. La medicina estaba haciendo maravillas. Selena recordaba haberse sentido conmovida por esta preocupación. Le parecía que la enfermedad de su padre había unido a la familia, demostrándoles que podían contar los unos con los otros en momentos de necesidad. Clarence empezó a redactar el testamento a finales de mayo. Invitó a Robert Stanford, el abogado que había llevado los asuntos de la familia durante 20 años, y mantuvieron varias largas reuniones en el despacho del segundo piso. Selena recordaba que Blake le había ofrecido su ayuda varias veces. Si tienes preguntas sobre el aspecto financiero, le había dicho a Clarence, puedo ayudarte a ordenar el papeleo. A veces es útil tener una mirada nueva. Gracias, Blake, respondió su padre cortés pero fríamente. Robert está haciendo un buen trabajo. Selena no había prestado mucha atención a la frialdad en ese momento. Sabía que su padre no aprobaba su elección de marido, pues pensaba que Blake no era lo bastante ambicioso y dependía demasiado del dinero de los demás. Pero ella lo achacaba a la enfermedad y al estrés. En junio, el estado de Clarence empeoró drásticamente. La quimioterapia no daba los resultados esperados y los efectos secundarios empeoraban. El doctor Miller lo sometió a cuidados paliativos, cuyo principal objetivo era aliviar su sufrimiento. Quiero morir en casa, le dijo Clarence a Selena en uno de los raros momentos en que la morfina no le nublaba el juicio. No en un hospital, entre extraños. Por supuesto, papá, respondió ella cogiéndole la mano. Estarás en casa con nosotros. Fue durante este periodo que Blake y Joyce comenzaron a interesarse activamente en los asuntos del moribundo. Blake preguntaba regularmente por las reuniones con el abogado, por los papeles, por los planes futuros. Estoy preocupado por Selena, le dijo a Clarence. Después de que mueras, va a ser muy duro para ella ocuparse sola de todos estos asuntos financieros. Selena tiene la cabeza sobre los hombros, replicó su padre. Se las arreglará. Pero un negocio de esta envergadura requiere una atención constante. Quizá deberías pensar en nombrar a alguien de la familia como cogestor. Yo estaría dispuesto a asumir parte de la responsabilidad. Clarence miró atentamente a su yerno. Eres muy amable, Blake, pero ya he tomado una decisión. La actitud de Joyce era más sutil.
A menudo se sentaba junto a su cama. Le cogía la mano y le hablaba de la importancia de velar por el futuro de sus allegados. Clarence, dijo un día en que Selina había salido a preparar la cena. Te das cuenta de que Selina aún es joven e inexperta en asuntos de dinero. Quizá deberías pensar en formas de protegerla de los ladrones y estafadores. Lo he pensado, respondió Clarence, y he tomado una decisión. ¿Qué decisión? La que creo que es correcta. En julio el abogado de Stanford llegó con el borrador final del testamento. Selena recordaba muy bien aquel día porque fue una de las últimas veces que su padre estuvo plenamente consciente. Selena, la llamó al despacho cuando el abogado se hubo marchado. Siéntate a su lado. Ella se sentó en la silla junto a la cama, que habían trasladado al estudio para que su padre pudiera seguir trabajando. Quiero que sepas una cosa, dijo Clarence cogiéndole la mano. Te lo dejo todo. Todo el negocio, todos los inmuebles, todas las acciones y las cuentas. Papá, escúchame. Su voz era débil pero decidida. Lo he pensado mucho. Eres mi única hija y quiero que seas independiente y segura. No dejes que nadie dicte lo que haces con tu herencia. ¿Qué quieres decir con eso? Clarence permaneció largo rato en silencio, mirando por la ventana. Blake es un buen hombre, dijo al fin, pero no se casó contigo por amor. Lo he sabido desde el principio. Y su madre solo piensa en el dinero. Papá, no estás siendo justo con ellos. Se preocupan mucho por ti. Les importa mi dinero. Clarence miró a su hija. Prométeme que tendrás cuidado. Prométeme que no dejarás que te presionen. Te lo prometo, dijo Selene, sin darse cuenta entonces de lo proféticas que serían las palabras de su padre. Clarence murió el 12 de agosto, de madrugada, mientras dormía. Selena le cogió la mano mientras dejaba de respirar. Estaba tranquilo y en paz, tal como él había deseado. La lectura del testamento tuvo lugar 3 días después del funeral. El abogado Stanford reunió a todos en el salón de la casa de los Harris. Además de Selena, Blake y Joyce, estaban presentes otros 2 empleados de su padre y su contable. El testamento de Clarence Harris, comenzó Stanford, se hizo el 23 de julio de este año, y es su última voluntad. Selena recordó cómo cambiaban las caras de Blake y Joyce a medida que el abogado leía párrafo tras párrafo. Al principio parecían tensos pero esperanzados. Luego la tensión se transformó en desconcierto. Y cuando quedó claro que toda la fortuna iba a parar a Selena y ellos no iban a recibir nada, en sus rostros se dibujó una expresión de conmoción y rabia mal disimulada. Tiene que haber un error, fue Joyce la primera en darse cuenta. Clarence no podía haber dejado de tener en cuenta los intereses de la familia. El testamento se hizo de plena conformidad con la voluntad del difunto, dijo Stanford. El señor Harris estaba en su sano juicio y comprendía claramente las consecuencias de sus decisiones. Pero Blake es el marido de Selena, insistió Joyce. Tiene derecho legal a la propiedad familiar. Los bienes que figuran en el testamento no son bienes familiares según la ley del estado de Washington. Es propiedad personal del señor Harris, adquirida antes del matrimonio de su hija. Blake guardó silencio, pero Selena pudo ver cómo se tensaban los músculos de su mandíbula. Cuando el abogado se marchó, se encerró en la habitación de invitados y no salió hasta la noche. Joyce se retiró a su habitación de arriba, dando un sonoro portazo. Hubo un pesado silencio durante la cena. Selena intentó iniciar una conversación sobre el velatorio, sobre las notas de agradecimiento que había que escribir a todos los que habían enviado flores, pero ni su marido ni su suegra quisieron contestarle. Tenemos que hablar, dijo por fin Blake cuando se quedaron a solas. Sobre este testamento. ¿Sobre qué exactamente? Selena, tu padre ha estado enfermo. Ha tomado muchos analgésicos en los últimos meses. Puede haber influido en sus decisiones. El testamento se hizo en julio, cuando papá aún pensaba con claridad. ¿Estás seguro? Blake se acercó. ¿Estás seguro de que no fue presionado? ¿A qué te refieres? Un abogado podría haberle dado una idea equivocada. O, hizo una pausa, alguien cercano a él podría haber influido en sus decisiones. Selena se dio cuenta de que su marido se refería a ella. ¿Me estás acusando de obligar a mi padre a reescribir el testamento a mi favor? No estoy diciendo nada. Solo creo que deberíamos analizar las circunstancias con detenimiento. Durante los días siguientes, el ambiente en la casa se volvió cada vez más tenso. Blake y Joyce dejaron de ocultar su descontento. Hablaban en voz baja, se callaban cuando entraba Selena
e intercambiaban miradas significativas. Ahora, tumbada en su cama y recordando aquellos días, Selena se dio cuenta de que fue entonces cuando su marido y su suegra habían empezado a planear lo que había ocurrido en la cocina esta mañana. Hablar de justicia, de derechos familiares, de la necesidad de revisar el testamento. Todo formaba parte de una estrategia bien pensada. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana. La lluvia casi había cesado, pero el cielo seguía gris y pesado. En algún lugar abajo, podía oír las voces apagadas de Blake y Joyce mientras seguían discutiendo sus planes. De repente, Selena recordó muy claramente las últimas palabras de su padre. No dejes que te presionen. En aquel momento, no se había dado cuenta de a quién se refería. Ahora lo tenía clarísimo. Una semana después de la conversación en la cocina, Blake anunció que iba a demandar. Lo hizo durante el desayuno, untando tranquilamente la tostada con mantequilla como si estuviera anunciando sus planes para el fin de semana. Pensé que cambiarías de opinión, le dijo a Selena, sin levantar los ojos del plato. Pero ya que insistes, no me queda más remedio. Selena dejó la taza de café sobre la mesa, intentando que no se le notara que le temblaban las manos. ¿Para qué demanda exactamente? La nulidad del testamento por influencia indebida, respondió Joyce por su hijo, entrando en el comedor con una carpeta de documentos. Parecía que se estuviera preparando para una reunión de negocios. Traje estricto, pelo cuidado, incluso maquillaje ligero. Hemos encontrado un abogado muy bueno. ¿Qué clase de abogado?, preguntó Selena. Martin Crowley. Por fin Blake miró a su mujer. Está especializado en este tipo de cosas. Impugna testamentos, defiende los derechos de la familia. Tiene un historial muy bueno de casos ganados. Selena conocía el nombre. Martin Crowley era conocido en Tacoma como un abogado que se encargaba de los casos testamentarios más complejos y escandalosos. A menudo se le mencionaba en los periódicos locales en relación con pleitos de gran repercusión en los que los familiares se disputaban millones de dólares. ¿Y qué vas a demostrar exactamente en el juicio? Joyce abrió una carpeta y sacó unos documentos. Que tu padre hizo testamento bajo coacción, dijo extendiendo los papeles sobre la mesa. Que te aprovechaste de su enfermedad y le obligaste a excluir de la herencia a los miembros legítimos de su familia. ¿Qué familiares legítimos? Selena cogió uno de los papeles. Era una copia de una declaración de reclamación presentada en el juzgado del condado de Tacoma. Blake no es pariente de mi padre. Y tú tampoco. Blake es tu marido, dijo Joyce como si estuviera explicando algo obvio. Los cónyuges tienen ciertos derechos hereditarios, sobre todo si se trata de un negocio familiar. No es un negocio familiar. Mi padre la creó mucho antes de que yo naciera. Pero Blake vivió 4 años en la casa. Ayudó a tu padre, cuidó de él durante su enfermedad. Joyce hablaba con convicción, como si ensayara un discurso para el tribunal. Clarence le trataba como a un hijo. Selena apenas pudo contener la risa. Su padre nunca había ocultado su actitud fría hacia Blake. Era educado pero mantenía las distancias, y Selena siempre podía sentir esa tensión entre ellos. ¿Tienes pruebas de que padre trataba a Blake como a un hijo? Tenemos testigos, dijo Blake. Gente que me vio cuidar de tu padre, pasar tiempo con él, hablar de negocios. ¿Qué clase de testigos? La enfermera que vino a poner inyecciones, el doctor Miller, el cura de la iglesia a la que asistía tu padre, varios de sus socios. Selena leyó atentamente el escrito de demanda. Alegaba que Clarence Harris había estado bajo la fuerte influencia de los analgésicos en los últimos meses de su vida, que su capacidad para tomar decisiones racionales se había visto considerablemente mermada y que su hija se había aprovechado de su estado para obtener toda su herencia en detrimento de otros miembros de la familia. Aquí dice que aislé a mi padre de otros familiares y les impedí comunicarse con él, dijo Selena. ¿Qué otros familiares? Mi padre no tenía hermanos ni hermanas vivos. Me refiero a nosotros, replicó Joyce. Tu familia por tu marido. Nos hicimos íntimas de Clarence y poco a poco restringiste nuestra comunicación con él. Eso no es verdad. Es nuestra palabra contra la suya, dijo Blake con calma. Veremos qué decide el tribunal. Selena dejó los papeles a un lado y miró a su marido y a su suegra. En los últimos días había pensado mucho en cómo habían sido realmente todos estos años, y poco a poco empezaba a darse cuenta de que había estado ciega. Todas las pequeñas cosas a las que no había prestado atención antes se estaban formando ahora en una imagen clara.
Blake nunca había trabajado después de casarse. Hablaba de encontrar el puesto adecuado, de montar su propio negocio, pero en la práctica se pasaba el día en el gimnasio, con los amigos o en el ordenador. Selena había pensado en ese momento que él solo estaba buscándose a sí mismo, probando diferentes direcciones. Ahora se daba cuenta de que solo esperaba la muerte de su suegro. Joyce también se había comportado de forma extraña a lo largo de los años. Preguntaba regularmente por la salud de Clarence, sus planes, el estado de sus negocios. Selena había pensado que era una muestra de preocupación por la familia. Ahora veía que su suegra solo estaba recabando información. ¿Para cuándo está prevista la vista?, preguntó. Dentro de 3 semanas, respondió Blake. El 28 a las 10 de la mañana. Contrataré a un abogado. Por supuesto, dijo Joyce con una sonrisa falsa. Estás en tu derecho, aunque espero que podamos llegar a un acuerdo amistoso antes del juicio. ¿Arreglar qué? Un reparto razonable de la herencia. Joyce le tendió otro documento a Selena. Hemos preparado una propuesta. Selena leyó la propuesta y no podía creer lo que veía en sus ojos. Según este documento, Blake recibiría el 40% de toda la herencia, incluida una participación mayoritaria en la cadena hotelera. Joyce se quedaría con la casa de Tacoma, más $200,000 en efectivo. Selena se quedaba con el resto de los bienes, pero prácticamente sin derecho a dirigir el negocio. Eso es absurdo, dijo. Queréis más de la mitad de lo que me dejó mi padre. Queremos justicia, replicó Blake. Llevo 4 años en esta familia, ayudando, apoyando. ¿No merezco reconocimiento? ¿Reconocimiento por qué? ¿Por haber estado en la nómina de mi padre durante 4 años? El rostro de Blake se ensombreció. Selena, estás fuera de lugar. He sido un buen marido y yerno. ¿Uno bueno? Selena se levantó de la mesa. No trabajaste ni un solo día en 4 años. Todos los gastos los pagó tu padre. Hasta el coche que conduces lo compró él. Le ayudé con sus negocios, dijo Blake, levantándose también. Iba a reuniones, negociaba. Fuiste a 2 reuniones en todo ese tiempo, y eso fue solo porque papá no podía ir a la oficina por su cuenta. Ya basta, intervino Joyce. No vamos a tener aquí una riña familiar. Tenemos derechos legales y los defenderemos. Durante los días siguientes, el ambiente en la casa se volvió insoportable. Blake y Joyce actuaban como si ya hubieran ganado un juicio. Discutieron abiertamente los planes para reorganizar el negocio, hablando de los cambios que había que hacer en la gestión de los hoteles. Joyce incluso empezó a reorganizar los muebles del salón, explicando que necesitaba refrescar el interior. Selena encontró un abogado un día después de recibir el escrito de demanda. Elizabeth Taylor no era una estrella de Hollywood, sino una mujer severa de unos 50 años, con una reputación impecable en derecho sucesorio. Su despacho estaba en el centro de Seattle, y Selena se desplazaba hasta allí todos los días para preparar el juicio. Tienen una posición muy débil, dijo Elizabeth después de revisar todos los documentos. El testamento es correcto. Tu padre estaba en su sano juicio, y hay informes médicos que lo demuestran. Pero el proceso puede llevar más tiempo. ¿Cuánto tiempo? Meses, quizá hasta 6 meses. Intentarán encontrar pistas, llamarán a testigos, pedirán pruebas forenses. ¿Y si encuentran algo comprometedor? Elizabeth miró a Selena con atención. ¿Podrían encontrar algo? ¿Había alguna rareza en el comportamiento de su padre? ¿Coacción? ¿Amenazas? Nada por el estilo. Mi padre decidió a quién dejar la herencia. Entonces no se preocupe. La verdad está de tu lado. Pero la preocupación no desapareció. Blake y Joyce le recordaban a Selena todos los días que se acercaba el juicio, que aún estaba a tiempo de aceptar su oferta de acuerdo. Piensa en la reputación de la familia, dijo Joyce. El juicio público, los periódicos, los chismes. Tu padre no querría ese tipo de publicidad. Si aceptas nuestra propuesta, todo será tranquilo y pacífico, añadió Blake. Nadie desenterrará trapos sucios. ¿Qué trapos sucios? La relación entre tu padre y tú en los últimos meses de su vida, dijo Joyce significativamente. La gente puede malinterpretar algunas cosas. Selena se dio cuenta de que la estaban intimidando. Blake y Joyce habían insinuado que en el juicio se presentaría material comprometedor, pero ella no entendía a qué se referían. La semana anterior al juicio, la presión se intensificó. Joyce empezó a invitar a sus amigas a casa, quienes, con caras compasivas,
Le contaban a Selena historias de cómo los pleitos habían destruido familias. Mi sobrina se pasó 3 años demandando a su hermano por una herencia, dijo una de ellas. Al final, todo el dinero fue a parar a los abogados y la familia se deshizo para siempre. ¿Recuerdan la historia de los Johnson?, añadió otro. Llegó un punto en que los periódicos escribían sobre escándalos familiares todas las semanas. Ahora se avergonzaban de aparecer en público. Blake abordó el asunto de forma más directa. Le dijo a Selena sin rodeos que tenía información que podía dañar seriamente su reputación. ¿Cómo qué?, preguntó ella. Como la forma en que me mantuviste alejada de tu padre las últimas semanas de su vida. La forma en que restringiste su círculo social. La forma en que insististe en que se redactara su testamento. Todos son mentiras. Es mi palabra contra la tuya. Y tengo testigos que corroborarán mi historia. ¿Qué testigos? Los verá en el juicio. Selena se dio cuenta de que su marido y su suegra intentaban quebrarla psicológicamente, obligarla a aceptar un acuerdo desfavorable por miedo a un escándalo público. Pero también se dio cuenta de que no podía echarse atrás. Su padre no le había confiado su negocio para dárselo a personas que solo lo veían como una fuente de dinero fácil. El día antes del juicio, Joyce hizo un último intento. Selena, le dijo, sentándose a su lado en el salón, sé que estás disgustada y dolida, pero piensa racionalmente. ¿Por qué te sometes a tanto estrés? ¿Por qué arruinar tus relaciones familiares? ¿Qué relaciones? Selena respondió. Después de todo lo que has hecho, no hay ninguna relación entre nosotros. Podemos arreglar las cosas. Si aceptas un compromiso, podemos olvidarnos de todas las diferencias. ¿Y si no lo hago? Joyce se quedó un momento en silencio, mirando por la ventana. Entonces descubrirás muchas cosas desagradables sobre ti en el juicio de mañana, dijo al fin. Cosas que habría sido mejor mantener en secreto. Selena se levantó y se dirigió a la salida del salón. Nos vemos en el juzgado, dijo sin volverse. La mañana del día 28, Selena se despertó a las 7:30, aunque su despertador estaba puesto a las 7 de la mañana. El sueño la abandonó de repente, como si su cuerpo fuera consciente de la importancia del día que tenía por delante. Una ligera llovizna caía por la ventana, el tiempo habitual de finales de septiembre en Tacoma. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana, observando cómo las gotas caían por el cristal, formando fantasiosos dibujos. La casa estaba en silencio. Era evidente que Blake y Joyce seguían durmiendo, preparándose para su mejor momento en la sala. Se habían comportado con una especie de anticipación solemne durante los últimos días, como si ya estuvieran celebrando una victoria. Selene podía oír sus conversaciones apagadas por las noches, discutiendo estrategias, ensayando testimonios. Se preparaban para ese día como si fuera una obra de teatro en la que iban a interpretar los papeles principales. Selena se duchó, intentando quitarse el cansancio y la ansiedad de las últimas semanas. Había elegido un traje azul oscuro para la corte, el mismo que se había comprado para el funeral de su padre. Le pareció simbólico ponérselo hoy, cuando se decidía el destino de su herencia. Frente al espejo, se arregló cuidadosamente el pelo, se maquilló lo mínimo y se puso los pendientes de perlas, regalo de 25 cumpleaños de su padre. Al bajar a la cocina, Selena encontró a Blake y Joyce ya desayunando. Parecían solemnes y serenos. Blake iba vestido con su mejor traje, que solo solía llevar en los acontecimientos importantes. Joyce había elegido un elegante vestido negro, con un collar de perlas, y llevaba el pelo gris peinado de forma impecable. «Buenos días», dijo Selena mientras se servía un café. «Buenos días», contestó Blake, sin levantar los ojos del periódico. «¿Preparada para el gran día? Más o menos. Última oportunidad para cambiar de opinión», añadió Joyce, untando mermelada en su tostada. «Todavía podemos arreglar las cosas amistosamente». «Gracias, pero no». El desayuno transcurrió en silencio. Todos estaban inmersos en sus propios pensamientos sobre el acontecimiento que se avecinaba. Selena intentó comer, pero la comida parecía insípida. El estómago se le revolvía de emoción, aunque el abogado de Elizabeth le aseguraba que las posibilidades de victoria eran muy altas. A las 9:30, un taxi se detuvo frente a la casa. Selena lo había reservado con antelación, pues no quería ir al juzgado con Blake y Joyce. Recogió su bolso y el expediente que había preparado con su abogado el día anterior. «Nos vemos en el juzgado», dijo mientras se dirigía a la salida.
Hasta luego, respondió Joyce con una fría sonrisa. Espero que no te arrepientas de tu terquedad. El juzgado del condado de Tacoma era una enorme estructura de piedra gris, construida a principios del siglo pasado. Las altas columnas y los anchos escalones le daban un aspecto solemne y ligeramente intimidatorio. Selena había pasado muchas veces por delante de este edificio, pero nunca pensó que algún día tendría que entrar aquí como acusada en un juicio. Elizabeth Taylor ya la esperaba en el vestíbulo. La abogada parecía segura y profesional con su estricto traje gris. Durante sus años de trabajo en el campo del derecho de sucesiones, había intervenido en cientos de casos de este tipo y conocía todas las sutilezas del proceso legal. ¿Cómo se encuentra?, le preguntó mientras subían las escaleras del primer piso. Nerviosa, respondió Selena con sinceridad, pero dispuesta a luchar. Esa es la actitud correcta. Recuerda lo que te dije. Responde a las preguntas con claridad y sinceridad. No dejes que el abogado del demandante te provoque reacciones emocionales. La sala 12 era más pequeña de lo que Selena había esperado. Bancos de madera para el público, un escritorio del juez sobre un estrado, 2 mesas para las partes del juicio. La lluvia seguía lloviznando al otro lado de las ventanas, creando una penumbra en la sala que se veía contrarrestada por la brillante iluminación artificial. Blake y Joyce ya estaban sentados en la mesa del demandante con su abogado, Martin Crowley. Selena vio al hombre por primera vez y se fijó en su aspecto teatral. Alta estatura, pelo plateado, traje caro y ademanes seguros. Tenía exactamente el aspecto que debe tener un abogado especializado en juicios de alto nivel. Selena se sentó junto a Elizabeth en la mesa de los acusados. Había algunos curiosos en la sala, probablemente periodistas de la prensa local atraídos por el caso de la herencia millonaria. Selena intentaba no prestarles atención, pero notaba sus miradas curiosas. A las 10 en punto, el juez entró en la sala. El honorable Robert Woods tenía unos 60 años y había juzgado muchos casos de herencias en su larga carrera. Su pelo canoso, sus gafas de montura fina y su porte tranquilo inspiraban respeto. Todos en pie, anunció el secretario judicial. Se abre la sesión. El juez Woods se sentó a su mesa y examinó el expediente. Caso número 237, anunció. La demanda de Blake Reynolds y Joyce Reynolds contra Selena Harris por la invalidación del testamento. Señor Crowley, puede comenzar. El abogado del demandante se levantó y se acercó al estrado. Su voz era profunda y persuasiva, la voz de un hombre acostumbrado a dirigirse a una audiencia. Su señoría, comenzó, estamos hoy aquí para hacer justicia a una familia que ha sido privada de su legítima herencia por influencias indebidas. El difunto Clarence Harris estaba gravemente enfermo en los últimos meses de su vida. Tomaba fuertes analgésicos y su capacidad para tomar decisiones racionales estaba gravemente mermada. Crowley se paseaba por delante del jurado, aunque el caso lo juzgaba solo el juez, pero era evidente que no había abandonado su costumbre de cautivar al público con su carisma. Mi cliente, Blake Reynolds, fue durante 4 años el devoto esposo de la hija del difunto. Cuidó del señor Harris durante su enfermedad, le ayudó con sus negocios y llegó a ser como un hijo para él. Joyce Reynolds, la madre de Blake, también rodeó al moribundo de cuidados y atenciones. Selena escuchó estas palabras con creciente indignación. El abogado estaba pintando el cuadro de una familia perfecta, en la que todos se cuidaban mutuamente, y la malvada hija se aprovechaba de la debilidad de su padre enfermo. Sin embargo, continuó Crowley, alzando la voz, la acusada Selena Harris ha aislado gradualmente a su padre de los demás miembros de la familia. Ha restringido su comunicación con él y, aprovechándose de su estado enfermizo, le ha obligado a hacer un testamento que excluye de la herencia a las personas que legalmente tienen derecho a ella. Protesto, se levantó Elizabeth. El abogado del demandante hace alegaciones infundadas sin presentar pruebas. Se admite, dijo el juez. Señor Crowley, vaya a los hechos. Por supuesto, señoría. Tenemos testigos que declararán que el señor Harris estuvo muy medicado en los últimos meses de su vida y no siempre fue capaz de evaluar la situación adecuadamente. Crowley llamó a la primera testigo, Patricia Moore, la enfermera que había atendido a Clarence en las últimas semanas de su vida. La mujer, de unos 50 años, parecía preocupada e insegura. Señorita Moore, se dirigió a ella el abogado.
¿Cuidó usted al señor Harris entre junio y agosto de este año? Sí, señor. Dígale al tribunal el estado del paciente. Estaba muy enfermo. Tomaba morfina para el dolor. A veces consciente, a veces no. ¿Y cómo se comportaba su hija? Ella... La enfermera miró a Selena con incertidumbre. Cuidaba mucho de él, pero a veces me pedía que no lo molestara con visitas. ¿Qué visitas? Bueno, el marido y su madre. Ella solía decir que papá estaba cansado y que había que dejarle descansar. Elizabeth se levantó para el interrogatorio. Señorita Moore, ¿cuántas horas al día pasaba con el paciente? De 4 a 5 horas. ¿Y el resto del tiempo? ¿Qué pasaba en la casa, lo sabe? No. ¿Alguna vez el señor Harris se quejó con usted de su hija? ¿Dijo que ella lo obligaba a hacer algo? No, nunca. Gracias. No hay más preguntas. El siguiente testigo fue el doctor Miller. El anciano médico parecía extremadamente incómodo. Obviamente no quería involucrarse en una disputa familiar. Doctor, preguntó Crowley, ¿qué efecto tuvieron los fármacos anestésicos en el estado mental del señor Harris? La morfina puede causar confusión, sobre todo en pacientes ancianos. Pero el señor Harris estuvo lúcido la mayor parte del tiempo. ¿La mayor parte del tiempo? Sí, tuvo periodos de confusión, pero eso es normal en pacientes con su diagnóstico. ¿Y durante esos periodos, podía tomar malas decisiones? El doctor Miller guardó silencio. Es teóricamente posible, pero no puedo asegurarlo en casos concretos. Cuando le llegó a Elizabeth el turno de hacer preguntas, estaba preparada. Doctor Miller, ¿cuándo se hizo el testamento del señor Harris? El 23 de julio, que yo sepa. ¿Y cuándo se empezó a administrar la morfina? A mediados de agosto, cuando el dolor se hizo insoportable. ¿Así que el testamento se hizo antes de empezar con los analgésicos fuertes? Sí, es correcto. ¿Y en julio el estado del señor Harris le permitía tomar decisiones importantes? Por supuesto. Estaba plenamente consciente y alerta en ese momento. Crowley intentó llamar a otros testigos, pero sus testimonios fueron inconsistentes y poco convincentes. Cada vez era más evidente que los demandantes no tenían pruebas sólidas de sus alegaciones. Finalmente, el juez Woods se quitó las gafas y miró detenidamente a los abogados. Señor Crowley, dijo con calma, tengo preguntas sobre la base jurídica de su demanda. Sí, señoría. Sammy, dígame, ¿en qué se basan sus clientes para creer que tienen derecho a la herencia del señor Harris? Crowley pareció sorprendido ante la pregunta. Señoría, Blake Reynolds es el cónyuge de la hija del difunto. Espere, levantó la mano el juez, interrumpiendo al letrado. Espere un momento. Se hizo el silencio en la sala. El juez estaba examinando unos documentos, tomando notas de vez en cuando. Selena vio que Blake y Joyce se ponían tensos. Algo no estaba saliendo como habían planeado. Señor Crowley, dijo por fin el juez, poniéndose de nuevo las gafas. Estos cargos no pueden presentarse contra el acusado. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Crowley parecía aturdido. Señoría, no entiendo. Según las leyes del estado de Washington, continuó el juez con calma, solo las personas nombradas en el testamento o que sean herederos legítimos tienen derecho a impugnar el testamento. Sus clientes no son ni lo uno ni lo otro. Blake y Joyce palidecieron. Selena vio temblar las manos de su suegra y tensarse la mandíbula de su marido. El señor Reynolds no es pariente consanguíneo del difunto, continuó el juez. Su matrimonio con su hija no le da derecho a heredar bienes que pertenecieran a la difunta antes del matrimonio. La señora Reynolds tampoco es pariente del fallecido. Señoría, intentó interponer Crowley, ¿existen precedentes? No existen tales precedentes en la jurisdicción de nuestro estado, dijo el juez con firmeza. La demanda ha sido interpuesta por personas inelegibles y debe ser desestimada. Las palabras del juez resonaron en la sala y Selena sintió que la tensión de las últimas semanas abandonaba lentamente su cuerpo. Miró a Blake y a Joyce, que estaban sentados en la mesa del demandante como petrificados. Sus rostros expresaban desconcierto y confusión absolutos. Obviamente no esperaban este giro de los acontecimientos. El abogado Crowley hojeaba rápidamente los papeles de su carpeta, tratando obviamente de encontrar algún argumento que pudiera salvar el caso de sus clientes. Su confianza, que había sido tan evidente al principio de la reunión,
se había evaporado sin dejar rastro. El hombre acostumbrado a controlar la situación en la sala se encontró de repente en una posición que no había previsto en absoluto. Señoría, dijo Crowley, levantándose de su asiento, solicito permiso para presentar más argumentos sobre la capacidad jurídica de mis clientes. El juez Woods asintió pacientemente, pero en su rostro se veía claramente que ya había tomado una decisión. No obstante, estaba dispuesto a escuchar al abogado hasta el final, observando todas las formalidades procesales. Por favor, señor Crowley, pero debo advertirle que la cuestión de la capacidad jurídica es fundamental en este tipo de casos. Comprendo, señoría. Crowley se acercó al escritorio del juez. Sin embargo, hay ciertas circunstancias que pueden cambiar la situación. Por ejemplo, si se demuestra que el difunto consideraba a mi cliente como un hijo adoptivo. Hector, señor Crowley, le interrumpió suavemente el juez. La filiación adoptiva debe establecerse legalmente. ¿Tiene usted los documentos de adopción de un adulto? No, señoría, pero entonces este argumento es inaplicable. Crowley regresó a su escritorio y susurró algo rápidamente a Blake y Joyce. Selena vio a su suegra frotarse nerviosamente el asa del bolso y a su marido apretar y aflojar los puños. Su plan, que había parecido tan bien pensado e infalible, se estaba desmoronando ante sus ojos. Señoría, Crowley volvió a dirigirse al juez. ¿Es posible tratar este caso como una reclamación de un heredero indigno? Elizabeth Taylor se levantó inmediatamente de su asiento. Protesto, señoría. Los demandantes no alegaron la indignidad de un heredero en su demanda original. Además, aunque lo hubieran hecho, los demandantes carecen de legitimación para plantearlas. Protesto, dijo el juez. Señor Crowley, no puede cambiar la causa de la acción durante el juicio sin presentar las mociones correspondientes y notificárselo a la parte contraria. Selena observaba con una creciente sensación de alivio. Cada vez era más evidente que el abogado de Blake y Joyce había cometido un grave error en la fase de preparación del caso. No había investigado adecuadamente los fundamentos jurídicos para presentar una demanda, y ahora intentaba improvisar en la sala del tribunal. Señoría, intentó Crowley de nuevo, mi cliente estuvo casado con la hija del difunto durante 4 años. ¿No crea eso ciertas obligaciones legales por parte de la familia? Señor Crowley, el juez se quitó las gafas y se las limpió con un pañuelo, mostrando claramente su paciencia. El matrimonio crea obligaciones entre los cónyuges, pero no entre un yerno y un suegro. Los bienes del señor Harry son suyos por separado, adquiridos mucho antes del matrimonio de su hija. La ley del estado de Washington es muy clara a este respecto. Blake se levantó bruscamente de su asiento, haciendo caso omiso de los intentos del abogado por detenerle. Señoría, dijo en voz alta, deseo hacer una declaración. Señor Reynolds, dijo el juez con severidad, debe hablar a través de su abogado, pero creo que se está cometiendo una injusticia. La voz de Blake se hizo más fuerte, una nota de desesperación. He pasado 4 años cuidando de esta familia, ayudando a un enfermo, y ahora me echan a la calle. Señor Reynolds, el juez golpeó su mazo. Sienna, le pido que se siente y deje que su abogado lleve el caso. Eso no es justo. Blake no paraba. Ella lo aisló de nosotros, nos impidió comunicarnos con él apropiadamente, le hizo reescribir su testamento. Señor Crowley, el juez se volvió hacia el abogado. Controle a su cliente o me veré obligado a imponerle sanciones por desacato al tribunal. Crowley se acercó rápidamente a Blake y lo obligó a sentarse, susurrándole algo ferozmente al oído. Joyce, entretanto, estaba pálida como una sábana, dándose cuenta de que el arrebato emocional de su hijo solo había empeorado su situación. Señoría, dijo Elizabeth, levantándose de su asiento, el comportamiento del demandante en la sala no hace sino confirmar que esta demanda es puramente interesada, sin base legal alguna. Señorita Taylor, le ruego que se abstenga de hacer comentarios, dijo el juez, pero había aprobación en su voz. Crowley intentó tomar el control de la situación. Señoría, mi cliente está estresado por la pérdida de un ser querido y una situación familiar difícil. Por favor, tenga en cuenta sus palabras. Lo entiendo, señor Crowley. Sin embargo, eso no cambia la situación legal. El juez volvió a examinar los documentos que tenía delante. Se hizo un silencio tenso en la sala. Selena podía oír el tic-tac del reloj de pared, el crujido de los papeles en manos de la secretaria
y la tos nerviosa de alguien en la sala. Señor Crowley, dijo por fin el juez, ¿tiene algún argumento más sobre el fondo del caso que pueda cambiar la cuestión de la capacidad jurídica de sus clientes? El abogado guardó silencio durante largo rato, dándose cuenta obviamente de que había agotado todas sus opciones. Señoría, dijo por fin, solicito al tribunal que considere la posibilidad de aplazar la vista para seguir desarrollando las cuestiones jurídicas. Señor Crowley, las cuestiones de capacidad jurídica no requieren mayor elaboración. Se rigen por el texto llano de la ley estatal. Sus clientes no están legitimados para impugnar el testamento del señor Harris. Joyce se levantó repentinamente de su asiento, a pesar de los intentos de Crowley por detenerla. Señoría, dijo con voz temblorosa, ¿qué hay de la justicia? ¿Qué hay de la humanidad? Llevamos 4 años formando parte de esta familia. Señora, respondió pacientemente el juez, el tribunal se rige por la ley, no por las emociones. Según la ley del estado de Washington, ustedes no tienen derecho a la herencia del señor Harris. Pero nos preocupamos por él. Estuvimos a su lado cuando se estaba muriendo. Eso puede ser importante desde el punto de vista moral, dijo el juez, pero no desde el punto de vista legal en cuestiones de herencia. Selena se dio cuenta de lo ingenuos que habían sido Blake y Joyce al intentar arrebatarle la herencia. Estaban tan seguros de su derecho al dinero ajeno que ni siquiera se habían molestado en estudiar cuestiones jurídicas básicas. Señoría, intentó Crowley por última vez, ¿es posible tratar este caso como una reclamación de indemnización por cuidados de enfermería? Señor Crowley, ese es un tipo de reclamación totalmente diferente que requiere un juicio aparte y la prueba de los servicios prestados. Además, tengo entendido que sus clientes vivían en la casa del fallecido con toda su manutención. Eso es correcto, su señoría. Pero, entonces la cuestión de la indemnización parece aún más dudosa. Crowley se hundió en su silla, admitiendo claramente su derrota. Blake se quedó mirando al suelo, mientras Joyce revolvía nerviosamente los papeles, como si aún esperara encontrar algún documento rescatable. Así pues, dijo el juez, poniéndose de nuevo las gafas, basándose en los materiales presentados y en las leyes aplicables del estado de Washington, el tribunal llega a la siguiente conclusión. Se hizo un silencio absoluto en la sala. Incluso los periodistas dejaron de mover sus cuadernos. Los demandantes Blake Reynolds y Joyce Reynolds carecen de legitimación para impugnar el testamento del difunto Clarence Harris. Según la sección 11.12 del Código Revisado de Washington, solo los herederos legales o las personas nombradas en el testamento impugnado tienen legitimación para impugnar el testamento. El juez hizo una pausa para que sus palabras llegaran a todos los presentes. Los demandantes no son ni herederos legítimos del difunto señor Harris, ni personas mencionadas en su testamento. El matrimonio del señor Reynolds con la hija del difunto no le da derecho a heredar los bienes que pertenecían al difunto antes de este matrimonio. Blake y Joyce se quedaron atónitos. Sus sueños de millones se habían desvanecido de la noche a la mañana, y por la razón más trivial, simplemente no tenían derecho a reclamar lo que creían que era suyo. Además, continuó el juez, las pruebas presentadas por los demandantes son insuficientes para apoyar las alegaciones de influencia indebida o incapacidad del difunto en el momento en que se hizo el testamento. Elizabeth tocó ligeramente la mano de Selena, dándole a entender que había ganado el caso. Pero Selena ya se había dado cuenta al ver las reacciones de su marido y su suegra. Teniendo en cuenta todo lo anterior, concluyó el juez, el tribunal desestima la demanda en su totalidad. El testamento de Clarence Harris sigue en vigor sin ninguna modificación. El juez golpeó su martillo, dando por concluida formalmente la vista. Se levanta la sesión. La sala comenzó a vaciarse lentamente. Los periodistas se apresuraron hacia la salida a tiempo para entregar sus artículos en la redacción. Selena estaba sentada en su mesa, sin darse cuenta aún de que la pesadilla de las últimas semanas había terminado por fin. Blake y Joyce se levantaron lentamente de sus asientos. Parecían haber envejecido varios años en una sola mañana. Sus sueños de dinero fácil habían sido destrozados por la dura realidad de la ley. Selena, se acercó Blake cuando la sala estaba casi vacía. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué?, preguntó ella, recogiendo sus papeles en una carpeta. Sobre el futuro. Sobre nuestra familia. Selena miró largamente a su marido.
El hombre que hacía una hora había intentado arrebatarle la herencia de su padre, hablaba ahora de la familia. ¿Qué familia, Blake?, preguntó con calma. Después de todo lo que había pasado, ¿qué clase de familia podía haber? A Selena el camino a casa se le hizo interminable, a pesar de que solo había 20 minutos desde el juzgado hasta su casa en Tacoma. Sentada en el taxi, mirando por la ventanilla las calles familiares, sintió una extraña mezcla de alivio y devastación. El juicio había terminado a su favor, pero la victoria no le había proporcionado la satisfacción que esperaba. En su lugar, una pesadumbre se instaló en su alma al darse cuenta de que las personas con las que había compartido cobijo durante 4 años eran unos completos desconocidos. El abogado de Elizabeth la acompañó fuera del juzgado. Le dio la mano y la felicitó por su victoria. Pero incluso en su alegría profesional, Selena detectó una nota de simpatía. Elizabeth tenía la experiencia suficiente para saber que ganar un caso de herencia era una cosa, pero vivir con las consecuencias de un conflicto familiar era otra muy distinta. Blake y Joyce se marcharon en su coche en cuanto terminó la vista, sin despedirse siquiera. Selena pudo ver a través de la ventana del juzgado cómo estaban en el aparcamiento, discutiendo furiosamente sobre algo. Joyce agitaba los brazos y Blake fumaba nerviosamente, un hábito que había abandonado durante el primer año de matrimonio. Ahora, al parecer, el estrés le había obligado a volver al viejo vicio. El taxista intentó entablar conversación, pero Selena desestimó cortésmente sus intentos, alegando cansancio. Necesitaba tiempo para pensar en lo que pasaría a continuación. La vista judicial era solo el principio. Le esperaban conversaciones difíciles, decisiones sobre el futuro y, muy probablemente, una ruptura definitiva con las personas que antes consideraba su familia. La casa la recibió con un silencio desacostumbrado. Por lo general, a esa hora Joyce ya estaba preparando la cena y Blake miraba las noticias en la sala de estar. Hoy todas las ventanas estaban cerradas y las cortinas echadas, creando una penumbra en la casa a pesar de las horas de luz. Selena se dirigió a la cocina, se sirvió un vaso de agua y se sentó a la mesa donde antes había tenido lugar un tenso desayuno previo al juicio. Se quitó los zapatos, estiró las piernas agarrotadas e intentó ordenar sus pensamientos. La casa estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj en el salón, el zumbido de la nevera, el sonido de la lluvia que había vuelto a arreciar. Este silencio era engañoso. Selena se dio cuenta de que era la calma antes de la tormenta. Blake y Joyce no podían aceptar la derrota y desaparecer de su vida. Habían puesto demasiada esperanza y ambición en esta empresa. Una hora más tarde, oyó el ruido de un coche que se acercaba. Selena no miró por la ventanilla. Sabía quién era. La puerta del coche se cerró de golpe y luego la puerta principal de la casa. Los pasos en el pasillo eran pesados y decididos. Blake y Joyce habían regresado, y estaba claro por el sonido de sus pasos que estaban decididos a tener una conversación seria. «Selena», Blake llamó en voz alta desde el pasillo. «¿Dónde estáis?» «En la cocina», respondió ella sin levantarse. Los dos entraron en la cocina a la vez, y Selena se dio cuenta de que habían elaborado alguna nueva estrategia durante su ausencia. Blake parecía más sereno que en el juicio, y Joyce se mantenía con una dignidad artificiosa. Se sentaron frente a ella en la mesa, con posturas preparadas para negociar. ¿Están satisfechos?, empezó Blake sin preámbulos. ¿Has conseguido todo lo que querías? Conseguí lo que mi padre me dejó, respondió Selena con calma. Nada más y nada menos. Sí, por supuesto, sonrió Joyce con amargura. Tu santo padre, al que le importaba tanto la justicia, que nos dejó sin nada. Padre dejaba su dinero a quien le parecía. Era su derecho. ¿Su derecho? Blake se inclinó hacia adelante, con irritación en la voz. ¿Y nuestros derechos? Durante 4 años hemos vivido en esta casa. La hemos cuidado. Hemos soportado sus caprichos y su frialdad. ¿Eso no significa nada? ¿Aguantar sus caprichos? Selene sintió que le subía la ira. Tu padre te mantuvo durante 4 años, Blake. Pagó todos tus gastos. Te compró ropa, un coche. Te dio dinero para diversiones. ¿Qué clase de caprichos le aguantaste? Yo le ayudé. Blake golpeó la mesa con la palma de la mano. Iba a reuniones con él. Arreglaba papeleo, resolvía problemas. Fuiste a 2 reuniones en 4 años, y eso solo como chofer. Eso no es verdad. Participé en la gestión del negocio.
Blake, Selena, miró sorprendida a su marido. Ni siquiera sabes cuántos hoteles hay en nuestra cadena. Nunca has estado en la oficina de la empresa más de media hora. Joyce decidió cambiar de táctica. Selena, cariño, dijo con voz suave, entendemos que estés disgustada por todo este pleito. Nosotros también lo estamos. Pero pensemos en el futuro, no en el pasado. ¿En qué futuro? Nuestro futuro juntos. Somos una familia, pase lo que pase. Selena miró a su suegra con atención. En 4 años había aprendido a reconocer aquel tono, el suave y congraciador que Joyce utilizaba cuando quería algo para ella. ¿Qué sugieres? Bueno, obviamente, Joyce hizo un gesto con las manos. Tenemos que llegar a un acuerdo. El tribunal falló a tu favor. Lo aceptamos. Pero eso no significa que debamos quedarnos sin nada. ¿Qué queréis exactamente? Blake y Joyce intercambiaron miradas, y Selena se dio cuenta de que, en efecto, habían discutido esta conversación de antemano. Queremos una compensación justa por los años que hemos pasado en esta familia, dijo Blake, por cuidar de tu padre, por ayudar en las tareas domésticas, por el apoyo moral. ¿Qué tipo de compensación? $1,500,000, dijo Joyce con claridad. Es una cantidad justa por los 4 años de nuestras vidas. Selena casi se echó a reír. Después de fracasar en los tribunales, acababan de decidir intentar el chantaje directo. ¿Y si me niego? Entonces tendremos que buscar otras formas de hacer justicia, dijo Blake, con un tono amenazador en la voz. ¿Qué otras formas? Por ejemplo, se acercó Joyce. Podríamos contar la verdad sobre cómo trataste a tu padre enfermo, de cómo lo aislabas de sus amigos, de cómo no le permitías relacionarse adecuadamente con sus parientes. Eso es mentira. Es nuestra palabra contra la tuya, dijo Blake, y podemos ser muy persuasivos. Conocemos a mucha gente en la ciudad, añadió Joyce, en la iglesia, en los círculos empresariales, en la comunidad. Una palabra descuidada y tu reputación quedará arruinada para siempre. Selena se dio cuenta de que su marido y su suegra estaban recurriendo al chantaje. Habiendo sido derrotados en los tribunales, habían decidido utilizar la amenaza de un escándalo público. Además, continuó Blake, podemos demandarles por otros motivos, por daños morales, por desalojo injusto de la casa familiar, por discriminación. Esta casa me pertenece, puedo desalojaros cuando quiera. Puedes, aceptó Joyce, pero imagínate los titulares de los periódicos. Heredera millonaria echa a la calle a una anciana y a su marido en paro. ¿Cómo se vería eso? Además, Blake esbozó una sonrisa desagradable. Podemos ir a Hacienda, denunciar que hubo irregularidades en la valoración de la herencia, que el valor real de la propiedad está infravalorado. Eso dará lugar a una auditoría completa de toda la herencia, añadió Joyce. Los auditores estarán escarbando en los documentos durante meses, y ya sabes lo meticulosos que son. Selena escuchó estas amenazas con creciente disgusto. Las personas que se habían hecho pasar por parientes cariñosos en el juzgado aquella mañana, ahora la chantajeaban abiertamente. ¿Y qué queréis al final?, preguntó. Ya te lo hemos dicho, respondió Blake. $1,500,000 y desaparecemos de tu vida para siempre. ¿Y si no estoy de acuerdo? Entonces nos quedamos aquí y empezamos una guerra, dijo Joyce con calma. Arruinaremos tu reputación, presentaremos demandas, acudiremos a diversas autoridades. Te haremos la vida imposible. Y al hacerlo, ¿vivirás en mi casa? Hasta que nos pagues una indemnización o el tribunal ordene nuestro desalojo, confirmó Blake. Y los juicios pueden durar años. Selena se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. La lluvia seguía lloviznando al otro lado de la ventana, convirtiendo el día de otoño en una estampa gris y lúgubre. Pensó en cómo, 4 años atrás, había permitido que esas personas entraran en su vida, había creído en su sinceridad, las consideraba de la familia. Ahora la tenían secuestrada en su propia casa. Necesito tiempo para pensar, dijo sin volverse. Por supuesto, aceptó Joyce, pero no tardes demasiado. Cuanto antes resolvamos este asunto, mejor para todos. ¿Cuánto tiempo? 1 semana, dijo Blake. Esperamos tu respuesta en 1 semana. Selena asintió, sin dejar de mirar por la ventana. Oyó que Blake y Joyce se levantaban de la mesa mientras sus pasos se alejaban hacia el salón. Unos minutos después, la televisión se encendió y los sonidos normales de la vida cotidiana volvieron a la casa. Pero para Selena,
Esa vida cotidiana había terminado para siempre. Se dio cuenta de que ya no podía vivir en la misma casa con esas personas. Ya no podía tolerar su presencia, sus amenazas, sus intentos de manipularla. Algo cambió drásticamente en ella durante el juicio. Aquella chica sumisa que se casó con Blake hace 4 años desapareció. En su lugar había una mujer dispuesta a luchar por sus derechos. Selena volvió a su escritorio y cogió el teléfono. Marcó el número de Elizabeth Taylor. Elizabeth, soy Selena Harris. Necesito que me ayudes con una pregunta más. Por supuesto, Selena. ¿De qué se trata? Quiero solicitar el divorcio. Y quiero desalojar a mi suegra. ¿Podemos hacer las dos cosas a la vez? Hubo silencio en el teléfono durante unos segundos. Sí, podéis, dijo por fin Elizabeth. Pero no será un proceso fácil. ¿Estás segura de que estás preparada? Estoy completamente segura, contestó Selena, mirando hacia el salón, de donde procedían las voces de la televisión. Es más, quiero hacerlo cuanto antes. Entonces ven a mi casa mañana por la mañana. Hablaremos de todos los detalles. Gracias. Una cosa más. ¿Puedes encontrar un buen detective privado? ¿Un detective? ¿Un detective? ¿Por qué? Necesito hacer algunas comprobaciones sobre mis parientes. Sospecho que no todo en su pasado ha sido honesto. Ya veo. Sí, conozco a un hombre de confianza. Ven mañana y lo hablamos. Selena colgó el teléfono y miró el reloj. Faltaban unas horas para la cena y decidió aprovecharlas. Subió al despacho de su padre y abrió la caja fuerte donde guardaba todos los documentos importantes. Era hora de estudiar la herencia con más detalle y saber exactamente con qué tenía que trabajar. También quería encontrar las direcciones de las personas que conocían bien a su padre, sus socios, sus viejos amigos, sus colegas. Si Blake y Joyce iban a arruinar su reputación difundiendo mentiras sobre su relación con su padre, debería poder conseguir el apoyo de personas que supieran la verdad. Sentada ante el escritorio de su padre, revisando papeles y documentos, Selena sintió que su determinación iba en aumento. Ya no iba a ser una víctima. Si Blake y Joyce querían una guerra, la tendrían. Pero sería una guerra según sus reglas, y pensaba ganarla. En la sala de estar, la televisión seguía encendida. Blake y Joyce estaban discutiendo algo entre ellos, probablemente haciendo planes para el futuro, contando con el miedo para hacerla ceder a sus demandas. Pero habían calculado mal. La hija de Clarence Harris no solo había heredado el dinero de su padre, sino también su terquedad y su incapacidad para rendirse ante las dificultades. La guerra no había hecho más que empezar. A la mañana siguiente, Selena se despertó con la sensación de que el mundo había cambiado. Por la ventana asomaba el sol, por primera vez en muchos días. Los rayos dorados brillaban a través de las cortinas corridas, creando rayas de luz en el suelo. Se levantó, abrió la ventana y respiró el aire fresco. El olor a lluvia y a hojas mojadas le recordó que la vida seguía, a pesar de todas las dificultades. La casa estaba inusualmente silenciosa. Normalmente a las 8 de la mañana, Joyce ya estaba preparando el desayuno y Blake leía las noticias en el salón, comentando en voz alta los acontecimientos políticos. Hoy era como si la casa se hubiera apagado. Selena bajó a la cocina y encontró una nota en la nevera. He ido al médico. Volveremos para comer. Joyce. Sonrió. Qué suerte. Tendría unas horas para actuar sin su presencia. Selena desayunó rápidamente y se dirigió a la oficina de Elizabeth Taylor en el centro de Seattle. El trayecto duró poco más de media hora y en ese tiempo tuvo tiempo de pensar en los detalles de la conversación que se avecinaba. Las amenazas de Blake y Joyce de ayer la habían convencido de lo acertado de su decisión. Ahora tenía que actuar con rapidez y decisión. El despacho de la abogada estaba en un moderno edificio de cristal y metal. Elizabeth la recibió en la recepción. Una elegante mujer de mediana edad, vestida con un estricto traje, de mirada atenta y modales seguros. Había visto muchos casos complejos a lo largo de los años en el ámbito del derecho de familia y era capaz de evaluar la situación con rapidez. Selena, le dijo mientras la conducía al despacho, cuéntame con detalle lo que pasó ayer después del juicio. Selena relató con detalle la conversación con su marido y su suegra, sus exigencias y amenazas. Elizabeth escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. $1,500,000, repitió la abogada cuando Selena hubo terminado su relato. Eso es extorsión, y amenazar con arruinar su reputación
También es una forma de coacción. ¿Podemos hacer algo al respecto? Absolutamente. Pero primero, ocupémonos del divorcio y el desahucio. Elizabeth sacó unos expedientes del armario. Un divorcio en el estado de Washington puede hacerse sin culpa. Eso significa que no tienes que probar que ninguna de las partes tiene la culpa. ¿Cuánto tiempo se tarda? Si no hay disputas sobre la propiedad y las partes están de acuerdo, unos 3 meses. Pero en su caso, probablemente no habrá acuerdo. ¿Qué pasa con la casa? ¿Puedo desahuciarlos? La casa le pertenece según el testamento. Es su propiedad personal, no sujeta a división en el divorcio. Sí, puede pedir el desahucio, pero hay ciertos procedimientos que deben seguirse. Elizabeth explica que el desahucio tiene que hacerse por vía judicial, con preaviso y plazos. Puede tardar entre 1 mes y 3 meses, según las circunstancias. ¿Y si se niegan a marcharse voluntariamente? Entonces tendrá que recurrir a los agentes judiciales. El desahucio forzoso es el último recurso, pero a veces no se puede prescindir de él. Estoy preparada para todo, dijo Selena con firmeza. No quiero seguir viviendo bajo el mismo techo con esta gente. Elizabeth asintió comprensiva. Entonces empecemos con el papeleo. Y sobre el investigador privado, he estado en contacto con Roger Campbell. Lleva 15 años en este campo y es un hombre muy fiable. Puedes reunirte con él hoy mismo. Selena pasó las 2 horas siguientes firmando documentos y discutiendo los detalles de los próximos trámites. Elizabeth le explicó los pormenores del proceso de divorcio, le advirtió de las posibles complicaciones y le aconsejó que se preparara para la posibilidad de que Blake y Joyce se resistieran. Intentarán retrasar el proceso, dijo la abogada. Es una táctica habitual en estos casos. Exigirán peritajes adicionales, impugnarán todos los documentos, buscarán cualquier resquicio legal. ¿Y qué hay de sus amenazas sobre una auditoría fiscal? Presentar una declaración falsa a Hacienda es un delito. Si deciden hacerlo, tendremos motivos para procesarles. A la 1:30, Selena se reunió con el detective privado Roger Campbell en un pequeño café cercano al despacho del abogado. Era un hombre de unos 50 años, de estatura media, ojos grises y mirada perspicaz y modales tranquilos. Vestía con sencillez, pero con pulcritud, y no destacaba entre la multitud, una cualidad ideal para un hombre de su profesión. Señorita Harris, dijo mientras pedía café, Elizabeth me ha hecho un resumen general de la situación. ¿Qué le gustaría averiguar exactamente sobre sus parientes? Todo lo posible, respondió Selena. Su pasado, su situación económica antes del matrimonio, posibles deudas o problemas legales. Tengo la sospecha de que Blake no se casó conmigo por amor. Ya veo, es una investigación bastante estándar. Roger sacó un pequeño cuaderno. Necesitaré sus nombres completos, fechas de nacimiento, direcciones anteriores, si las conoce. Cualquier información sería útil. Selena entregó al detective todo lo que sabía sobre su marido y su suegra. Por desgracia, no había mucha información. En 4 años de matrimonio, Blake y Joyce no habían sido muy comunicativos sobre su pasado. ¿Cuánto durará la investigación? Resultados preliminares en 1 semana. Informe completo en 2 o 3 semanas. Pero si encuentro algo relevante antes de eso, te lo haré saber. Se lo haré saber de inmediato. Una pregunta más. ¿Puedes seguirlos? Quiero saber a dónde van, con quién se reúnen, qué planean. Roger asintió. La vigilancia también forma parte de mi trabajo. Empezaré hoy mismo. Selena llegó a casa sobre las 3 de la tarde, cuando Blake y Joyce ya estaban allí. Oyó sus voces en el salón desde la puerta. A juzgar por sus entonaciones, estaban discutiendo por algo. Selena entró en silencio en la cocina, tratando de no llamar la atención, pero Joyce la vio. Selena, querida, le dijo su suegra desde el salón, ven con nosotras. Tenemos que hablar. Selena entró de mala gana en el salón. Blake estaba sentado en una silla con el rostro sombrío y Joyce se paseaba por la habitación con aire preocupado. Había algunos papeles sobre la mesita. ¿Dónde has estado?, preguntó Blake con suspicacia. Por negocios, respondió Selena brevemente. ¿Qué negocios?, insistió Joyce. Personales. Blake y Joyce intercambiaron miradas preocupadas. Obviamente, esperaban que Selena se quedara en casa reflexionando sobre su ultimátum. Selena, empezó Joyce en tono conciliador, estábamos pensando en la conversación de ayer. Quizá fuimos demasiado duros. ¿En qué sentido? Bueno, Joyce se sentó en el sofá y palmeó el asiento de al lado
invitando a Selena a sentarse. Estábamos nerviosas después del juicio, diciendo las cosas equivocadas. Selena permaneció de pie. ¿Qué querías decir? Que somos una familia, intervino Blake. Y se supone que las familias deben apoyarse mutuamente en tiempos de necesidad, no pelearse. No queremos ninguna guerra, añadió Joyce. Queremos encontrar una solución que funcione para todos. ¿Y qué solución propones? Joyce cogió uno de los documentos de la mesa. Hemos revisado nuestras exigencias, dijo. 1,5 millones es probablemente demasiado. Estamos dispuestos a aceptar menos. ¿Cuánto piden? 750,000, dijo Blake, y nos iremos de la casa dentro de un mes. Selena casi se echó a reír. Habían reducido sus exigencias a la mitad, como si estuvieran regateando en un mercado. ¿Y si me niego? ¿Por qué negarme? Joyce se levantó y se acercó. Es una oferta razonable. Tú consigues la paz en la familia, nosotros una compensación justa. ¿Justa? ¿Por qué exactamente? Por años de cuidar a tu padre, por ayudar a llevar la casa, comenzó Blake. Por aguantar sus rarezas y caprichos, añadió Joyce. Por apoyarte en momentos de necesidad, continuó Blake. Selena escuchó esta lista de méritos con creciente asombro. Realmente pensaban que se merecían el dinero simplemente por vivir en una casa ellos solos. ¿Y qué pasa si no acepto la nueva cantidad? Joyce y Blake volvieron a mirarse. Entonces tendremos que volver al plan original, dijo Joyce con pesar en la voz. Demandas, publicidad, auditorías. Realmente no queremos eso, añadió Blake, pero no tendremos elección. Lo entiendo, dijo Selena con calma. Necesito tiempo para pensar en la nueva propuesta. Claro que sí, dijo Joyce con alegría. ¿Cuánto tiempo necesitas? Unos días. No hace falta. No te estamos metiendo prisa. Durante los días siguientes reinó en la casa una tensa atmósfera de educada expectación. Blake y Joyce se comportaron de una manera enfáticamente pacífica, tratando de no molestar a Selena, incluso ayudando más de lo habitual. Joyce cocinaba las comidas favoritas de Selena. Blake se ofrecía a ayudar con la compra y las tareas domésticas. ¿Por qué no vamos juntos a un restaurante?, sugirió el miércoles por la noche. Como en los viejos tiempos. O ir al campo el fin de semana, añadió Joyce. Tomar un poco de aire fresco, alejarnos de toda esta charla desagradable. Selena declinó cortésmente todas las sugerencias, alegando cansancio y la necesidad de atender los asuntos de su padre. En realidad llamaba a Elizabeth todos los días, comprobaba los detalles del papeleo, recibía informes del detective. Roger Campbell trabajó con rapidez y eficacia. Al cabo de 3 días, informó de los primeros hechos interesantes. Resultó que antes de conocer a Selena Blake, no vivía ni mucho menos tan modestamente como ella pensaba. Tenía importantes deudas de tarjetas de crédito, problemas para pagar el préstamo del coche, incluso alguna que otra demanda de acreedores. Su marido estaba prácticamente en bancarrota cuando se casó con usted, informó el detective por teléfono. El importe total de las deudas ascendía a unos $80,000. ¿Y Joyce? Ella es más interesante. Estuvo casada 2 veces antes de que naciera Blake. Su primer marido murió en extrañas circunstancias, y el segundo se divorció de ella, acusándola de intento de envenenamiento, aunque nunca probaron nada. ¿Envenenamiento? Sí. Afirmó que ella ponía algo en su comida que lo enfermaba todo el tiempo, pero las pruebas médicas no mostraron nada. Esta información le ha dado a Selena una nueva perspectiva sobre su suegra. Joyce siempre había sido muy activa en la cocina, especialmente cuando su padre estaba enfermo. Siempre estaba haciéndole caldos, preparando platos especiales, infusiones de hierbas. Sigue investigando, le pidió Selena. Necesito saberlo todo. El viernes, Elizabeth dijo que los papeles del divorcio estaban listos para presentarlos en el juzgado y que la demanda de desahucio también estaba debidamente redactada. ¿Cuándo quieres iniciar los trámites?, preguntó el abogado. El lunes, respondió Selena con firmeza. Entonces presentaremos los documentos en el juzgado el lunes por la mañana. Después tu marido y tu suegra recibirán las notificaciones oficiales. ¿Cómo reaccionarán? Varía. Algunos se dan cuenta enseguida de que se ha acabado el juego y se conforman. Otros empiezan a defenderse. Por lo que me has dicho, parece que tus parientes están en la última categoría.
El sábado por la mañana, Blake y Joyce intentaron de nuevo hablar con Selena sobre una compensación justa. Selena, cariño, empezó Joyce en el desayuno. ¿Has pensado ya en nuestra oferta? Ya lo he hecho. ¿Y a qué conclusión has llegado? Selena miró a su suegra y luego a su marido. Estaban sentados frente a ella con una expresión de tensa expectación en sus rostros. Ambos iban bien vestidos, peinados, con aspecto respetable. Nadie de fuera habría adivinado que aquellos hombres se dedicaban a la extorsión descarada. He tomado una decisión, dijo ella con calma. ¿Qué cosa? Preguntó Blake rápidamente. Ya lo verás el lunes. ¿Qué va a pasar el lunes? Preguntó Joyce con recelo. Ya lo sabrás, respondió Selena, y se levantó de la mesa. El fin de semana transcurrió con ansiosa expectación. Blake y Joyce intuían que algo se estaba cociendo, pero no sabían qué era. Intentaron varias veces preguntar a Selena por los detalles de sus planes, pero ella se mostró evasiva. El domingo por la noche, la tensión en la casa era casi palpable. Selena, dijo Blake cuando se quedaron solos en la cocina, tengo la sensación de que estás tramando algo. Quizá deberíamos hablar con franqueza. ¿Hablar de qué? Sobre nuestro matrimonio, sobre lo que ha habido entre nosotros todos estos años. Selene miró a su marido con atención. Por primera vez en mucho tiempo, había sinceridad en su voz. ¿Y qué ha estado pasando, Blake? Ya hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Sé que no he sido el marido perfecto. Tal vez confié demasiado en el apoyo de tu padre, pero eso no significa que no te quiera. ¿Me quieres? Selena casi se echó a reír. Blake, ni siquiera sabes cuáles son mis flores favoritas. Sí que las sé. Rosas. Peonías. No soporto las rosas. Blake dejó de hablar. Ese pequeño hecho demostraba la superficialidad de su relación. Podemos empezar de nuevo, dijo en voz más baja. Conocernos de nuevo, formar una verdadera familia. Blake, Selena negó con la cabeza. Es demasiado tarde. Después de todo lo que ha pasado, la confianza es imposible de reconstruir. Pero una vez nos quisimos. Tú amabas mi apellido y las oportunidades que conllevaba. Y yo amaba la imagen que creaste para mí. Blake bajó la cabeza. Quizá en ese momento se dio cuenta de que no solo había perdido el dinero, sino también la última oportunidad de tener una relación normal con su mujer. ¿Qué va a pasar ahora? Ya lo verás mañana, repitió Selena y salió de la cocina. Subió al dormitorio y cerró la puerta. Mañana comenzaría un nuevo capítulo de su vida. Difícil, quizá doloroso, pero honesto. Por primera vez en años viviría según sus propias reglas, en lugar de adaptarse a las expectativas y exigencias de los demás. El lunes por la mañana, Selena se despertó sintiéndose extrañamente aliviada. Se levantó temprano, antes del amanecer, se duchó y se vistió con cuidado. Hoy era un día importante. Abajo la casa seguía dormida. Solo el reloj de la cocina contaba los minutos para el comienzo de una nueva vida. Elizabeth presentó los papeles en el juzgado a las 9 de la mañana en punto. Al mediodía, los alguaciles entregaron notificaciones oficiales a Blake y Joyce de que se había iniciado el proceso de divorcio y que debían desalojar la vivienda en un plazo de 30 días. Selena estaba en el despacho de su abogado cuando llegó la confirmación de los papeles. Prepárate para una reacción violenta, advirtió Elizabeth. Normalmente en estos casos, la gente entra primero en estado de shock y luego amenaza. Selena llegó a casa sobre las 3 de la tarde. Cuando se acercó a la casa, oyó fuertes voces procedentes del salón. Blake y Joyce discutían furiosamente por algo. Entró en la casa y fue directa al salón, donde los vio sentados a una mesa rodeados de papeles desplegados. ¡Selena! Blake se levantó de un salto de su asiento, sosteniendo los papeles del juzgado en las manos. ¿Qué significa esto? Significa que solicito el divorcio y exijo que desalojes mi casa, respondió ella con calma. ¿Cómo pudiste? Joyce estaba pálida de rabia. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿y qué han hecho exactamente por mí? Hemos sido tu familia durante 4 años, gritó Blake. Te hemos apoyado, te hemos cuidado. Vivisteis de mí durante 4 años, corrigió Selena. Y cuando murió mi padre, intentasteis quitarme la herencia por la vía judicial. Eso fue un intento de hacer justicia. Fue extorsión. Joyce se levantó y se acercó, con el rostro contorsionado por la ira. ¿Crees que te vas a salir con la tuya? Siseó.
No nos iremos en silencio. Tenéis 30 días, dijo Selene. Después os desalojarán por la fuerza. Vamos a luchar. Blake agitó los documentos. Impugnaremos cada línea. Exigiremos pruebas forenses. Presentaremos contrademandas. Haced lo que queráis. La ley está de mi parte. Los días siguientes transcurrieron en un ambiente de guerra abierta. Blake y Joyce alternaban entre amenazar a Selena y rogarle que lo reconsiderara. Se dirigieron al ministro de la iglesia local. Pidieron a conocidos comunes que influyeran en ella. Incluso intentaron ponerse en contacto con parientes lejanos de Clarence a los que antes habían ignorado. Selena ha cambiado desde que murió su padre, se quejaba Joyce a quien quisiera escucharla. El dinero la había cambiado, la había vuelto cruel y despiadada. Pero los intentos de encontrar apoyo habían fracasado. Quienes conocían bien a la familia recordaban la fría actitud de Clarence hacia su yerno y su madre. Muchos se preguntaban en secreto cuánto tiempo había tolerado su presencia en su casa. Roger Campbell siguió investigando y enviaba nuevo material cada semana. La imagen del pasado de Blake y Joyce era cada vez más desagradable. Resultó que Blake había sido despedido 2 veces de su trabajo por malversación de fondos, aunque en pequeñas cantidades. Joyce tenía deudas con varios bancos y agencias de cobro. Su suegra se declaró en quiebra hace 3 años, dijo el detective. Y tu marido vivía en una habitación alquilada y comía en restaurantes baratos antes de conocerte. Al cabo de 2 semanas, Blake y Joyce se dieron cuenta de que su táctica no funcionaba. Contrataron a un nuevo abogado e intentaron impugnar el desahucio, alegando que no tenían otro lugar donde vivir. Pero el tribunal desestimó sus objeciones. La ley era muy clara en cuanto a los derechos de los propietarios. La señorita Harris tiene todo el derecho a disponer de su propiedad, declaró el juez. Los demandados no son propietarios ni inquilinos de la vivienda en cuestión. Al mismo tiempo se ultimaron los trámites del divorcio. Blake intentó reclamar una indemnización por daños morales y contribución al bienestar familiar, pero sus pretensiones fueron desestimadas. El tribunal reconoció que el matrimonio se disolvía sin división de bienes, ya que todos los bienes importantes eran propiedad de Selena antes del matrimonio. La última semana antes del desahucio transcurrió en un ambiente penoso. Blake y Joyce hicieron las maletas, intentando periódicamente por última vez hacer cambiar de opinión a Selena. No amenazaron más. Debieron darse cuenta de la inutilidad de esa táctica. Selena, le dijo Joyce el penúltimo día, te das cuenta de que estás sola, ¿verdad? Sin familia, sin seres queridos, solo dinero. Tengo la memoria de mi padre, replicó Selena, y su negocio que desarrollaré. El dinero no sustituye al calor humano, pero no engañan ni traicionan. El último día, Blake intentó hablar con ella a solas. Selena, dijo de pie en el pasillo con la maleta en la mano, sé que he cometido muchos errores, pero ¿no queda nada entre nosotros? Lo hay, respondió ella con sinceridad. Decepción. ¿Y el amor? El amor era una ilusión. Tú no me amabas. Amabas mis posibilidades. Blake asintió sin tratar de objetar. Tal vez en el fondo, siempre lo había entendido. Sunema, ¿qué vas a hacer ahora? Vivir mi vida, por primera vez en años. ¿Y yo? Es tu elección, Blake. Consigue un trabajo, un piso, empieza de nuevo. Todavía eres joven, tienes una educación. Tengo 34 años y no he trabajado en 4 años. ¿Quién me contrataría? Alguien que crea en tus ganas de cambiar. Blake se quedó en silencio mirando al suelo. Lo siento, dijo por fin. Por todo. Ya lo he hecho, replicó Selena. Si no, no podría seguir adelante. Se fueron el jueves por la mañana. Selena no salió a despedirlos. Se quedó en la ventana de la cocina, viendo cómo el camión se llevaba las últimas pertenencias. Joyce subió al coche con Blake sin volver la vista a la casa en la que había vivido durante más de un año. Blake se detuvo un segundo delante del coche y miró hacia las ventanas de la casa, pero Selena se apartó de la ventana, no queriendo convertir la despedida en un melodrama. Cuando el sonido del coche se desvaneció en la distancia, hubo un silencio absoluto en la casa. Selena recorrió todas las habitaciones y abrió las ventanas, dejando entrar aire fresco. Era como si la casa respirara aliviada, libre de la presencia de extraños. Por la noche se sentó en el estudio de su padre, revisando papeles de negocios.
Sobre la mesa había planes para el desarrollo de la cadena hotelera, proyectos de nuevos hoteles que Clarence no había tenido tiempo de realizar. Selena estudió estos documentos con creciente interés. Su padre había construido un negocio de éxito partiendo de cero, y ahora ella debía continuar su labor. A las 9 de la noche, Elizabeth llamó. ¿Cómo va todo? ¿Se han ido? Sí, esta mañana. ¿Están todos los trámites completos? Completamente. El divorcio está registrado. La casa está oficialmente vacía. Puedes empezar tu nueva vida. Gracias por todo. De nada. Y recuerda, si intentan molestarte en el futuro, llama inmediatamente. Después de hablar con el abogado, Selena salió a la terraza. La noche era cálida. Las estrellas brillaban intensamente sobre Tacoma. A lo lejos titilaban las luces de la ciudad, donde miles de personas vivían con sus problemas y esperanzas. Entre ellos estaban ahora Blake y Joyce, que empezaban una nueva vida. Selena no sentía ira hacia ellos, más bien tristeza por lo fácil que era engañar a la gente sobre sus sentimientos, confundiendo el cálculo con el amor, el interés propio con el cariño. Pero esta tristeza era leve, la liberaba de las ilusiones y le abría el camino a la verdadera vida. Mañana empezaría a estudiar más seriamente los asuntos de su padre. Se reuniría con los directores del hotel. Discutiría los planes de desarrollo. Había mucho trabajo por delante, muchas decisiones, mucha responsabilidad. Pero por primera vez en años, esa responsabilidad sería enteramente suya. Selena volvió a la casa, cerró la puerta y subió al dormitorio. La casa ya no le parecía demasiado grande para una sola persona. Era exactamente como debía ser. Un lugar donde poder ser uno mismo sin fingir ni ajustarse a las expectativas de los demás.